Bueno, en este caso no es necesario aclarar el voto porque está más que evidente que el oficialismo va a votar solo este proyecto. Y recordaba hace unas semanas un titular del diario La Nación que decía acuerdo político para crear la universidad docente. Y la verdad que a menos que se haga referencia a un acuerdo dentro del mismo PRO, del mismo gobierno, la verdad que lo que acá no ha habido, bajo ninguna circunstancia, es ese acuerdo, de ningún tipo. Pero no me refiero solamente a que no hubo acuerdo con los bloques opositores, porque no es la primera vez que eso ocurre. Me refiero a que no hubo acuerdo con nadie de la comunidad educativa, como acá se ha expresado y como en las comisiones se ha manifestado en reiteradas oportunidades. Y esto quizás tampoco es una excepción, porque la verdad que hemos visto muchos proyectos del oficialismo de ataque a las condiciones de vida, etcétera, negocios inmobiliarios que no cuentan con el respaldo de nadie tampoco. Pero sin desmerecer lo otro, esto tiene una gravedad por la profundidad y la envergadura que tiene el tema. Nosotros hemos denunciado en las comisiones reiteradas oportunidades lo que es este proyecto. El objetivo inicial que no se pierde ahora, de eliminación de los institutos de formación docente. Y no se pierde claramente porque agrega elementos para poder hacer lo que inicialmente no hicieron. Por ejemplo, no plantea, en el caso de una coexistencia, no plantea en concreto cuáles van a ser los presupuestos para esa eventual coexistencia. Para eso están las evaluaciones externas, para poder cerrar cursos en caso de que haya menos alumnos o alumnas o no los suficientes que el gobierno considera, entonces es una posibilidad para cerrar cursos. Es decir, que intentarán hacer gradual lo que no pudieron hacer inicialmente y que no pudieron hacer inicialmente producto y resultado de la enorme lucha que llevaron adelante estudiantes, docentes, rectoras y rectores. A partir de esa lucha es que nace este proyecto y el discurso del oficialismo intenta reubicarse para tratar de plantear una coexistencia que claramente no es el objetivo del gobierno. Pero yo quisiera entrar un poco más en la discusión y tratar dentro de nuestras posibilidades de plantear la profundidad del debate que vemos nosotros. Porque he escuchado a funcionarios del oficialismo casi plantear esto de una manera de que es el gobierno el que piensa en una reforma educativa y todo el resto nos parece que la cosa tiene que seguir así y no estar en el debate y no discutir qué tipo de educación queremos. Y la verdad que nosotros vemos que es lo opuesto. Y este proyecto y este procedimiento antidemocrático, autoritario, de imposición, muestra justamente lo contrario. Yo he escuchado al miembro informante hablar de que no se consideran dueños de la verdad, de que quieren poner esto en debate, y precisamente porque no son dueños de la verdad, es que tendría que haber abierto este debate al conjunto de la comunidad educativa y no presentar un proyecto a espaldas de docentes, estudiantes, rectores, de los cuales muchos se tuvieron que enterar por la televisión. Es decir, lo dicen, pero no actúan como dueños de la verdad. Y este proyecto es nefasto por muchos aspectos. Uno, bueno, claramente, y se ha manifestado mucho en las comisiones, va de la mano de una política de ajuste a la educación pública. Por supuesto que esto se inscribe además en una política que se evidencia con los presupuestos que se han votado a nivel nacional, pero también el presupuesto que quieren votar a partir de la próxima semana. Es decir, ajustar la salud, ajustar la educación, ajustar el salario, la vivienda, para después volcar esos recursos al pago de intereses de la deuda.
lo hemos denunciado a nivel nacional, 600.000 millones de pesos destinados a eso, cuántas universidades, institutos de formación docente, escuelas se podrían construir con eso, con esos recursos. Y acá en la ciudad de Buenos Aires, mientras se ajusta la educación pública, se destina un porcentaje cada vez más alto a pago de deuda. Y este proyecto va en línea con eso, la posibilidad de cerrar cursos, la posibilidad de echar docentes, rectoras, rectores. Y la verdad que esto, por supuesto, tiene una gravedad enorme, pero nosotros no queríamos solamente plantear o denunciar la política de ajuste a la educación pública, sino también entrar un poco en ese debate de qué tipo de educación queremos nosotros y qué tipo de educación quiere el gobierno, entendiendo el gobierno también como un instrumento. Y eso no es para relativizar las responsabilidades. No, digamos, un instrumento sobre la base de que acá hay una política educativa que es regional, que es global, que es mundial. Son los papers del Banco Mundial. Por eso digo, no es por quitar responsabilidades, cada uno elige ser un instrumento de una lucha y se ubica desde un lugar o del otro. No, yo no creo en la obediencia debida en ese sentido. Pero lo que digo que es mucho más profundo inclusive que la política del gobierno. Y esos son los desafíos que se abren, no solo en la lucha porque los institutos de formación docente no desaparezcan, sino la lucha por qué tipo de educación queremos. Y es en ese sentido que yo quería hacer eje en esta intervención. Hay una pregunta que suele hacerse la filosofía política moderna, que es ¿por qué las mayorías aceptan las decisiones que toman una minoría? Es propio del desarrollo y de la dinámica del capitalismo. Los sistemas previos, el feudalismo, la esclavitud, se sostenía sobre la base de la represión. El capitalismo no necesita consenso. Necesita consenso y mucho más en un mundo como el que tenemos. Porque no es que las minorías deciden en beneficio de las grandes mayorías. Tenemos un mundo que va cada vez más hacia un lugar más inhumano. Desigualdad, concentración de la riqueza. 8 personas que tienen la misma riqueza que 3.500 millones de habitantes. La destrucción de los bienes comunes es el mundo de los Monsanto, una empresa tenebrosa que no solo vive de explotar mano de obra como cualquier empresa, sino de envenenar las tierras, los suelos, pueblos enteros fumigados con glifosato. Es el mundo de la Barrick-Gold, que hacen ganancia destruyendo cerros completamente, envenenando los ríos. Un mundo que cada vez invierte más en armamento, en la industria de la muerte. Un mundo donde cada vez hay más pobreza y más hambre. Y cuando digo cada vez, me refiero en términos relativos, porque hay tecnología suficiente para que no haya pobreza y para que no haya hambre en el mundo. Bueno, este es el mundo que tenemos. Entonces la pregunta filosófica tiene mucha pertinencia. ¿Cómo se hace para que las grandes mayorías sigan aceptando lo que decide un grupo minúsculo, en función de intereses también minúsculos? Bueno, ahí es donde juega, ahí es donde entra la educación, la cultura dominante. Una educación y una cultura que enseña a obedecer, pero no a mandar. Y esto no es solamente una cuestión del pasado o del mundo que tenemos hoy, sino es el mundo que se viene. Porque esto es lo que se va a seguir profundizando, todos estos elementos se van a seguir profundizados si no es que los pueblos no lo impiden. Siempre me quedó grabada una frase del ex ministro de Educación Bullrich, que la voy a citar. Él planteaba la educación para adaptarse a un mundo incierto. Y la verdad que cuando yo voy a leer los considerandos de este proyecto, encuentro la misma preocupación. Voy a leer algunas frases nomás. El presente nos exhibe cambios constantes y complejidad creciente, de tal forma que las necesidades futuras se vuelven impredecibles. Otra frase. Es por ello que las exigencias de formación requeridas para la actualidad se renuevan con mayor celeridad
y la pertinencia de la misma se ve cuestionada periódicamente, provocando la necesidad de formar para lo desconocido. Una última frase. El desafío, estos son los considerandos de este proyecto, que es muy importante porque los considerandos muestran la orientación política que hay detrás del proyecto. El desafío, decía, sin embargo, consiste en preparar sus habilidades cognitivas de manera tal de generar capacidad de creación y adaptación, subrayo esa palabra, al escenario que se presenta. Marx, una de los estudios más agudos que tenía era el análisis del capitalismo, del fetichismo de la mercancía. Y él decía que en el capitalismo las mercancías cobran vida, pero las relaciones humanas se cosifican. Bueno, estos son los fundamentos de una historia y de un mundo absolutamente cosificado, donde el hombre, las mujeres, son meros objetos que se tienen que adaptar a ese mundo. Reglas de juego que no controlan, entonces necesita una educación para que sigan sin controlarlo. Por eso estas frases están despersonalizadas, desclasadas. No hay un sector social, político, económico que está llevando a este mundo de lo que está llevando, ni se está beneficiando de este mundo y de estas políticas. Por eso se habla de trabajo precarizado, hacia eso se va. Necesitan una educación o muy calificada o absolutamente precarizada porque son los trabajos que se vienen. Por eso nosotros tenemos valores muy diferentes en términos educativos. Para nosotros es educar para construir sujetos críticos, para la rebeldía, para mandar y no obedecer. Pero no obedecer docentes, dirigentes políticos, funcionarios políticos. Para una educación que no naturalice lo que existe, como si el capitalismo fuese como el sol que ahí está y no se puede hacer nada, ni con sus instituciones, ni con esta democracia representativa. Por eso nosotros peleamos por una democracia directa, mecanismo de democracia directa donde la población pueda decidir qué es lo opuesto a lo que están haciendo con este proyecto. Porque la verdad, como acá se ha señalado, este proyecto respetó las pautas, las normas, los reglamentos institucionales, se presentó legalmente, en algún punto es indiscutible, pero la pequeña diferencia es que es rechazado por el conjunto de la comunidad educativa. La comunidad educativa no pudo decidir, no pudo incidir, no pudo elaborar absolutamente nada. Y es tan evidente que el gobierno piensa en una educación vinculada con intereses privados, capitalistas, que hasta en los considerandos también se hace referencia a los intereses del capitalismo local, porque si bien hay una lógica común en todos lados, también hay una lógica específica. En una parte de los considerandos dice, con lo que la oferta cultural, el desarrollo de la tecnología del software, las telecomunicaciones, el diseño, el turismo, la gastronomía, resulta ser el anclaje de las propuestas educativas que deben contribuir a formar capacidades acorde con el desarrollo productivo de la ciudad de Buenos Aires. Ahí está estrechamente vinculada con los intereses empresarios en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el modelo de educación que tiene el gobierno. En estos valores quiere formar. Entonces es muy lógico, por ejemplo, que una artística no encaje dentro de este modelo educativo. Y para nosotros, este proyecto también era una muy buena oportunidad para estos debates de fondo, para poder discutir absolutamente todo. Por ejemplo, si tiene que seguir habiendo educación privada, ¿por qué una educación para un sector privilegiado de la sociedad o desigual? Si no tiene que haber educación que sea igual para todos, ¿o por qué todos tienen que financiar a través de los subsidios una educación que es para algunos? También, ¿por qué no discutir cómo la Iglesia se mete en la educación de nuestros chicos, de las chicas? También subsidiada, un dogma, una institución, nosotros respetamos todas las creencias, pero una institución que se mete en la vida de las mujeres, que milita contra la libertad de interrumpir el embarazo, que sigue discutiendo hasta hoy si las mujeres se encuentran en la misma jerarquía que los hombres, es decir, las monjas están por debajo que de los sacerdotes. Está en manos de esas instituciones la educación de la ciudad de Buenos Aires y todos subsidian
a esas instituciones. Esto y mucho más hay para debatir, mucho más. Y hay que debatir todo el tiempo que sea necesario. La ley 1420, fueron años que llevó ese debate, que es una diferencia abismal con lo que está pasando acá. Leyendo un poco los debates de la ley 1420, recojo una frase que la quiero transmitir. Me pareció muy profunda y muy valiosa para discutir también qué tipo de educación queremos y cómo no puede estar desligada de los problemas sociales y económicos de este país. En un momento en donde 560.000 niños y niñas concurrían a la escuela 80.000. Y Paul Grossac tenía una frase que la leo textual: Argentina está en la situación de un padre de 7 hijos que educa a uno solo rudimentariamente y deja a los otros en la más floreciente ignorancia. ¿Por qué quería transmitir esta frase? Porque no se puede discutir seriamente una educación si no se discute seriamente un proyecto de país y de mundo. En el día de ayer yo me estaba yendo de la legislatura y encontré, por supuesto podía haber pasado por muchísimos otros lugares que también me los iba a encontrar, 2 chiquitos en el piso con cartoncitos de leche. Una gran cantidad de cartoncitos de leche que seguramente debe haber sido una donación y posiblemente sea el alimento de ellos el resto del mes. Vaya a saber qué cosa o cuánto le van a durar. Y pensaba en este debate. Pensaba en la educación que quieren implementar, pensaba en las nuevas tecnologías, pensaba en los nuevos modelos de no sé qué cosa. Y yo decía, ¿y estos chiquitos qué tienen que ver en esta discusión? ¿Qué nuevas tecnologías van a recibir, por ejemplo? Entonces, vuelvo a decir lo mismo, no se puede discutir seriamente un proyecto de educación si no se discute un proyecto de país y un proyecto de mundo. Y lo que ustedes han mostrado es no querer debatir absolutamente nada. Y por eso, la metodología antidemocrática, nosotros estuvimos en las comisiones varias veces y hemos escuchado muchas frases, muchas palabras, muchas referencias al carácter antidemocrático. Se mencionaba el carácter antidemocrático, autoritario, se hablaba de la violencia institucional que recibían. Y ahora vemos una legislatura completamente vallada, como ya pasó en la discusión por el presupuesto el día de la Comisión de Educación, cuando vino la ministra. Todo vallado, señal que lo que acá se va a votar no beneficia a los que están afuera. Y precisamente como se sabe que esto no va a beneficiar a los de afuera, también se deja en un artículo 29, que lo quiero mencionar, la posibilidad de intervenir la UNICABA, en el caso de que haya alteración del orden público y una cantidad de criterios tan generales que le da herramientas al gobierno para poder intervenir cuando quieran. Es decir, el gobierno se prepara también para la pelea que se viene. No hay que ser ingenuos con eso. Y yo hice todas estas referencias así como generales y de debate más a fondo de la educación, no porque minimice esta discusión puntual, específica de este momento, lejos de eso, sino porque nos parece, al contrario, quisiera darle dimensión a esta lucha puntual, mayor o planteada en el marco de la profundidad que tiene, como una batalla de las muchas que tenemos que librar en función de un proyecto de educación distinto, un proyecto de país y un proyecto de mundo diferente. Por eso, sabemos que tenemos que pelear para que no eliminen los institutos de formación docentes, porque sabemos que esos institutos de formación docentes no encajan con ese modelo educativo que tiene el gobierno. Y acá voy a volver a citar una frase de los considerandos, que la verdad no encaja mucho con la supuesta idea de coexistencia. Se cita un informe de la Organización de los Estados Iberoamericanos. Lo leo, seguramente lo habrán leído todos, pero quiero dejar constancia también en la versión taquigráfica. Dice así: las instituciones de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires constituyen un universo heterogéneo por su magnitud,
tradición y complejidad organizacional. Uno de los principales problemas de este sistema formador ha sido la ausencia de planificación de oferta y debilidad de los instrumentos de gobierno para emprender acciones sustentables de evaluación y mejora. Esta ausencia de planificación y gobierno a lo largo de varias décadas ha contribuido a modelar un archipiélago de instituciones muy diversas entre sí, caracterizado por una creciente feudalización y endogamia institucional y una superposición de ofertas formativas. Estos rasgos muestran la ausencia de sistema y la dificultad de instancias de gobierno para viabilizar políticas de mejora de la eficiencia y la calidad e innovación de la formación docente. Por supuesto, la eficiencia y la calidad queda a criterio de los que después van a intentar imponerlo. Precisamente lo que podría ser una gran riqueza, que es la heterogeneidad, es lo que necesitan eliminar para después imponer un modelo educativo. Y lo que van a hacer es eliminar instituciones que tienen una tradición de más de 100 años. Nosotros hemos sido, algunos de ellos, invitados y la verdad que ha sido verdaderamente emocionante. Y muchas veces nos han despedido incluso hasta con lágrimas. Y yo pensaba en esto de que no venga gente acá, en estos palcos, por la violencia que podía generar, y pensaba en la violencia que estaba generando el gobierno luego de tantos meses de lucha y de imposición de este proyecto. Un proyecto que, como dije al principio y como ya se dijo acá, no elimina el objetivo inicial, que es la eliminación de los institutos de formación docente, que van a buscar la pérdida de autonomía y que las evaluaciones externas estarán al servicio de esa eliminación gradual. Por todo esto es que nosotros vamos a rechazar este proyecto en el marco de lo que para nosotros es una pelea global y general de qué modelo educativo queremos. Porque no queremos un modelo educativo para obedecer, sino que queremos un modelo educativo para mandar. No queremos un modelo educativo para adaptarse a la realidad, sino queremos un modelo educativo para transformarla. No queremos un modelo educativo que dé herramientas para insertarse en un mercado laboral precarizado o insertarse en las nuevas tecnologías, sino un modelo educativo que nos dé la capacidad para utilizar las tecnologías, las nuevas tecnologías al servicio de las necesidades populares. Y queremos una educación que piense y nos dé herramientas para que el trabajo esté al servicio de los hombres y mujeres y sea para la sobrevivencia o la supervivencia, y que el resto del tiempo de hombres y mujeres esté al servicio del ocio, del arte, del desarrollo personal. En fin, nosotros peleamos por un modelo educativo que nos permita construir un modelo diferente. Por eso rechazamos este proyecto y por eso vamos a acompañar la lucha de los estudiantes, de los docentes, de los rectores, que seguramente se iniciará una nueva etapa y seguramente abrazarán esta pelea como también la abrazaremos nosotros. Nada más. Muchas gracias.